Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a su programa Minutos de Sanación, llenando tu corazón con el amor de Dios. Por Radio Pacífica 90.7 FM. En la fundación de la radio, el Padre Vicente Mancini. En la presidencia, la licenciada Josefina Posada. En la dirección, Freddy Godoy. En los controles, Eduard Balsa. Y quienes les hablamos, Gabriela Arévalo, certificado de locución UCB 59385. Y Daniel Arévalo, certificado de locución 59384. Recuerden también seguirnos por nuestras cuentas de Instagram Daniela-A128 y Gaby-Arévalo21 o de la Nueva Era Jesús, tanto en Instagram como en YouTube. Gracias por sintonizarnos. Bueno, hermanos, y esta noche vamos a estar conversando sobre la salud mental, ese tema tan importante hoy en día y que llama la atención de muchas personas que manifiestan sentir tristeza, depresión, soledad. Y hoy vamos a estar conversando un poco sobre algunas alternativas para superar esta situación. Pero primero vamos a hacer una pequeña oración. Así es, Gabriela, vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine en este momento a todas las personas que están escuchando este programa y quienes nos están viendo también a través de las redes sociales, para que el Espíritu Santo se haga presente y nos ilumine nuestra mente, nos abra el corazón y el entendimiento para recibir esta enseñanza, para que nos transmita paz, para que nos transmita el amor de Dios. Ven, Espíritu Santo, y paséate por nuestros hogares, por nuestras familias. Danos esa paz, esa luz, ese fuego, ese calor del Espíritu que viene de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Bueno, Daniela, ¿y qué te parece este tema? Últimamente muchas personas se comunican con nosotras a través de las redes sociales para decirnos que, bueno, se encuentran sufriendo de depresión, ataques de pánico, ansiedad y que no saben cómo hacer para superarlo. Y por eso hoy vamos a hablar un poco este tema. Bueno, la salud mental ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud como un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Por lo tanto, la salud mental, amigos, implica mantener un equilibrio en nuestro bienestar. Sin embargo, bueno, como todos sabemos y como tú has comentado, Gabriela, muchas veces por el día agitado que vivimos, muchos trabajamos, tenemos cosas que hacer en el día, de repente llegamos a nuestros hogares y estamos cansados, ¿verdad? Y ni hablar, pues, si son personas que tienen familia, que tienen hijos y deben también ocuparse de los más pequeños, pues esto termina llenándonos de estrés, angustiándonos. Y bueno, Gabriela, fíjate que la pandemia también sumó mucho a estas situaciones, ¿verdad? Porque pues el encierro durante tanto tiempo y recordemos que bueno, todavía no estamos completamente en la normalidad porque de igual manera tenemos que seguir protegiéndonos, cuidándonos de este virus, pues esto ha hecho que en muchas situaciones pongan en riesgo la salud mental de nosotros o de nuestros familiares y se presentan enfermedades como la ansiedad o el estrés. Bueno, en realidad el estrés prácticamente es la causa de todos los problemas, ¿verdad, Gabriela? Muchas veces cuando vamos al médico porque nos sentimos mal, el médico nos puede decir, bueno, lo que pasa es que si estás estresado, por eso tienes dolor de cabeza, o por eso tienes angustia, o por eso tienes cualquier enfermedad que pudiese tener. Pareciera que el estrés hoy en día es lo que está más de moda, pero esto también puede causar muchos problemas, como por ejemplo la depresión, que pues se puso muy en boga a raíz de la pandemia por el encierro que muchas personas sufrieron y bueno, en casos graves, hasta pensamientos de suicidio, Gabriela, ¿qué te parece? Sí, y por eso es importante, me parece, Daniela, aclarar que si bien podemos tener situaciones que implican un mayor estrés en nuestras vidas, por ejemplo, lo que tú comentabas,
el caso de la pandemia por el COVID, ¿no? El encierro hizo que muchas personas incrementaran esa sensación de soledad, de tristeza, porque obviamente se rompió con todo ese proceso de socialización que normalmente nosotros tenemos, ¿no? En persona, como por ejemplo ir todos los días a nuestro trabajo, algo tan básico como eso, que además también de una circunstancia adversa pudimos ver que debemos valorar más la interacción personal, que es muy importante para los seres humanos. Y lo primero que hay que decir, pienso yo en estos casos, es que tenemos que en primer lugar partir de la base, que es el controlar nuestros pensamientos, porque solemos ser hermanos muy fatalistas. Por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, nosotros estábamos todos pensando, bueno, nos vamos a morir todos. Y entonces aquel fatalismo, las noticias todas eran terribles. Tenemos que tratar de mantener un hábito saludable en cuanto a los pensamientos, Daniela. Pensar siempre positivo. Claro, no vamos a caer en estas supersticiones de la nueva era que te hablan de que tú tienes un poder mental. No se trata de eso, no se trata de atraer porque tú atraes lo que piensas, tampoco, porque eso ya es caer en la superstición de la ley de atracción. Ni de manifestar y decretar, que son cosas también muy de la nueva era, donde utilizan el poder mental para exacerbar ese positivismo. En este caso, pues no estamos hablando de eso. Sí, exacto, no vamos a caer en esa superstición, pero sí es muy importante aclarar este punto con relación a los pensamientos, porque a veces nosotros mantenemos pensamientos fatalistas y eso es lo que ocasiona que andemos angustiados, el pensar esto no va a salir bien o no me va a ir bien en este aspecto de mi vida o me voy a contagiar. Muchas personas me acuerdo que estaban con ese miedo, me voy a contagiar de COVID y entonces si me contagio no tengo para costear un gasto médico o me van a hospitalizar o voy a estar lejos de mi familia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de alejar esos pensamientos de nuestra mente, mantener un hábito de pensar siempre en positivo y, por supuesto, el darle a Dios el lugar que Dios tiene que tener. Si yo pienso que me puedo enfermar, bueno, es que acaso la voluntad de Dios está separada de mí, no. Dios me va a asistir de todas maneras. En la salud o en la enfermedad, Dios va a estar ahí conmigo. Entonces, hacer que ante estas circunstancias, hermanos, de estrés, de ansiedad, de angustia, igualmente darle el primer lugar a Dios y pensar que nada escapa de su voluntad. Mantener ese hábito de pensar positivo, de pensar que todo tiene alguna solución y que Dios nos está asistiendo siempre en esos momentos de ansiedad y de angustia, Daniela. Bueno, y fíjate, Gabriela, que inclusive en el Evangelio, Jesucristo nos dice en Mateo 6:34, no se inquieten por el día de mañana, el mañana se inquietará por sí mismo, a cada día le basta su aflicción. Entonces el Señor nos está diciendo, Gabriela, que nos preocupemos por el momento presente, porque precisamente esos pensamientos fatalistas vienen de pensar o de tener esa angustia que no sabemos qué va a suceder mañana o que no sabemos cómo lidiar con una situación que vamos a tener que enfrentar el día de mañana, preocuparse exageradamente por el futuro, cuando realmente pues hay que vivir del día a día, eso es lo que nos dice el Señor, vivir el presente, vivir del día a día e ir poco a poco y tener confianza en Dios, como tú lo dices, Gabriela, porque muchas veces nos enfermamos y ya pensamos que es que nos vamos a morir. Entonces el cerebro nos juega una mala pasada y también pues nos pone a funcionar esas emociones que de repente hacen que nosotros nos sintamos tristes, angustiados o desesperados. De repente tenemos una fiebre y ya pensamos que tenemos COVID y que nos vamos a morir de COVID y el cerebro nos juega esa mala pasada y tenemos pues que estar muy conscientes de que Dios no nos quiere a nosotros en esas situaciones en las que nos estamos mortificando, quizás hasta innecesariamente, ¿no? Vivir día a día conforme a lo que vamos viviendo en ese día, no adelantarnos a los acontecimientos. Ahora, ¿qué papel puede jugar nuestra espiritualidad en la salud mental, Gabriela? Porque muchas veces decimos, bueno, es que estoy pasando por un mal momento y solo me queda aferrarme a Dios.
En realidad tendríamos que acordarnos de Dios siempre, no solamente cuando estamos en malos momentos, pero muchas personas cuando están en momentos de vulnerabilidad se les presentan muchas alternativas por delante, ¿no? Y hoy en día, Gabriela, el mundo secular ofrece unas alternativas que no están conformes a nuestra fe católica, hermanos, y que tenemos que tener muy en cuenta para no dejarnos arrastrar a estas corrientes del mundo que ahora se nos presentan, ¿no? Como por ejemplo, Gabriela, hay médicos que recomiendan para la angustia o para la ansiedad hacer meditación. Entonces resulta que terminamos nosotros haciendo una práctica de meditación trascendental o de meditación de conciencia plena, también llamada mindfulness, que resulta que son terapias, Gabriela, que vienen del budismo, que son prácticas orientales, que a los católicos no nos hace nada bien para nuestra alma porque se trata de prácticas que están alejadas de nuestra fe católica. ¿Tú sabías, Gabriela, que el mindfulness o la meditación de conciencia plena es un método que proviene del budismo? Sí, y fíjate, es interesante porque muchas personas toman estas recomendaciones porque se las está dando un médico, se las está dando un psicólogo y entonces piensan que eso de verdad los va a ayudar. Pero resulta que hay un trasfondo allí, ¿no? Y es que esto es una práctica espiritual y a veces nosotros no lo sabemos y pensamos que esto es algo médico o que es científico y entonces está avalado por ese doctor que me lo recomendó y va a ser muy bueno para mí. Pero hay un trasfondo allí y es que esto es una práctica religiosa disfrazada porque es religiosidad budista e hinduista. Y sin embargo, se trata como que si fuese una práctica secular, ¿no? Porque inclusive lo están recomendando, Gabriela, para las personas que tienen, por ejemplo, estrés en el trabajo, entonces van estos planes corporativos y hacen unas especies de meditaciones en grupos en el trabajo y se vende como si fuese una práctica que ayuda mucho a la salud mental y que puede ayudar a muchas personas y resulta que los católicos que estamos, por supuesto, bautizados, que somos ya, pues, pertenecemos a la Iglesia Católica, no podemos realizar estas prácticas porque son peligrosas, hermanos. Entonces resulta que se nos vende como si fuese una práctica secular, cuando en realidad la meditación de conciencia plena o el mindfulness, Gabriela, fue traído a Occidente por un médico norteamericano llamado John Kabat-Zinn, que en la década de los 60 estudió meditación budista en la India y luego la llevó a los Estados Unidos. Este médico, John Kabat-Zinn, ha dicho públicamente en la prensa, Gabriela, que la meditación de conciencia plena es otra forma de llamar a la meditación budista. Entonces, él habla de que nos mantengamos en el aquí y en el ahora, ¿no? En el momento presente. Y lo que muchas personas no saben es que esto es uno de los caminos noble, camino óctuple del budismo, Gabriela, para llegar a la iluminación. Entonces, bueno, hermanos, fíjense cómo nosotros por no conocer lo que hay detrás de estas prácticas, como por ejemplo la meditación de conciencia plena, que también es muy parecida a la meditación trascendental, por no conocerlas muchas veces nos dejamos llevar por esas recomendaciones que, como tú dices, Gabriela, los médicos dicen, bueno, mira, es bueno que hagas meditación porque te vas a concentrar en la respiración y te vas a sentir mucho mejor. Y resulta que en medio de la práctica, Gabriela, se comienzan a hacer ciertas invocaciones, ¿no? Yo recuerdo cuando yo hice meditación, antes de mi conversión a la Iglesia Católica, que en una oportunidad se dijo en una meditación guiada que observara yo una luz o una esfera de luz de color, que a veces era blanca, a veces era azul y otras veces era naranja, que me cubría por completo mi cuerpo y que me envolvía. Entonces, esta meditación, aunque yo no me daba cuenta en el momento, lo que estaba haciendo era una invocación a un espíritu caído, un ángel maligno, Gabriela. Y eso fue lo que me llevó finalmente a quedar perturbada. Entonces, lo que se vende ahora o se promociona como una práctica secular resulta que termina siendo una práctica peligrosa, una práctica religiosa budista que pone en peligro, Gabriela, más bien pone en peligro nuestra salud mental. Así es, porque trae consecuencias
para nuestra alma y eso muchas veces se refleja en nuestra salud física y no sabemos entonces por qué estamos padeciendo alguna enfermedad y vamos a los médicos y resulta que ellos no pueden dar con la causa porque es más una enfermedad del alma que una enfermedad física. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque ahora se promociona esto como algo muy bueno y resulta que para los católicos es una práctica muy, pero muy peligrosa. Bueno, amigos, y les recordamos que estamos en Pacífica 90.7 FM en su programa Minutos de Sanación, llenando tu corazón con el amor de Dios. Y hoy estamos conversando sobre la salud mental y cómo en el mundo nos venden ciertas alternativas, ciertas prácticas que nos dicen que son seculares y que nos pueden ayudar con nuestra salud mental, como por ejemplo la meditación que terminan siendo técnicas de la nueva era, Gabriela. Sí, así es. Y por eso hay que tener mucho cuidado, Daniela. Hay varios salmos, hermanos, para cuando la persona se siente con mucho estrés, depresión, tristeza. Y vamos a resumir un poco, ¿no? Esos hábitos de los que estamos hablando. En primer lugar, decíamos tener hábitos de pensamientos positivos, nunca ser fatalistas y siempre confiar en Dios. La fe tiene que estar por encima de todo y siempre acompañarnos, nunca pensar que algo nos va a pasar fuera de la voluntad de Dios, porque nada va a pasar sin que Dios lo permita y Dios siempre todo lo hace para el bien y todo lo permite para el bien de los que lo aman. Así lo dice Romanos 8:28. Entonces, confiar siempre en Dios, tener esa fe grande, fuerte y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a sobreponernos a cualquier circunstancia adversa. Además de esto, hermanos, es muy importante, además de los hábitos de pensamientos positivos y de tener esa confianza en Dios, es crear un hábito también de oración, que es muy importante cuando nosotros nos sentimos mal. Muchas personas van al médico y bueno, como tú comentabas, Daniela, les pueden terminar recomendando algunas prácticas que son contrarias a la fe, como la meditación trascendental o el mindfulness, el yoga también, terapias alternativas que de repente pudiesen ser una especie de pañito caliente, pero que no van a resolver el problema de fondo. Entonces, creemos un hábito de oración, pero de oración real y verdadera, Daniela, que es la de la lectura de la palabra de Dios, la de asistir a misa. Por ejemplo, hay salmos que pueden ayudar a las personas a sentirse un poco más tranquilas. Veía un testimonio de una chilena que decía que estaba sufriendo ataques de pánico por hacer meditación trascendental y todas estas prácticas, y en algún momento sintió la necesidad de rezar el rosario y mientras sufría un ataque de pánico se calmó gracias al rezo del rosario. Entonces, no descartar estas posibilidades que muchas personas hoy en día dicen, ay, eso es trillado, porque resulta que la espiritualidad que nos venden hoy en día está es una espiritualidad vacía, Daniela. La espiritualidad de hoy en día es, bueno, yo no como carne y yo medito. Ajá, pero ¿y dónde está Jesucristo en todo eso? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está la Santísima Trinidad? Entonces no tengamos esa espiritualidad falsa o esa espiritualidad vacía. Mantengamos nuestra espiritualidad real, apegada a nuestra fe, a nuestra doctrina de la Iglesia Católica, la palabra de Dios, y démosle a Dios el lugar que le corresponde. Es Entonces, que hay una falsa creencia, Gabriela, que ser espiritual no es ser religioso. Entonces, cuando tú eres religioso, no eres espiritual. Cuando en realidad nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra, mis palabras son espíritu y son vida. Es decir, ser espiritual es seguir la palabra del Señor, seguir la palabra de Jesucristo. seguir la palabra y cumplir sus mandamientos, por supuesto. Pero, por ejemplo, acá estaba leyendo un salmo muy bonito, Salmo 145. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar, Señor. Entonces, fíjate qué hermoso que en el momento de la angustia le podamos clamar al Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo y decirle, te alabo y te bendigo incluso en este momento adverso, dándole toda la gloria y el poder a nuestro Señor Jesús. Entonces, esto nos ayuda, hermanos, aunque ustedes no lo crean, porque hay muchas personas que nos escriben para preguntarnos una recomendación. Sí, cuando hay circunstancias en las que
se trata de asuntos médicos, clínicos, psiquiátricos, nosotros no vamos a dejar, obviamente, de recomendar la terapia, asistir al médico, tomar sus tratamientos. Pero adicionalmente es importante que nosotros mantengamos un hábito de oración, porque hay estudios, Daniela, cierto, que dicen que las personas que oran tienen una sensación de bienestar mayor que las que no oran. Y no solo las que oran, Gabriela, las que van a misa. Mira esto, un estudio de la Universidad Norteamericana de Harvard concluyó que aquellas mujeres que asisten a misa viven más y mejor que las que no acuden. Entre las ventajas que sugiere el estudio destaca el menor riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares o cáncer. Los investigadores recogieron entre 1992 y 2012 los hábitos de vida, dieta y asistencia a servicios religiosos de 74.000 enfermeras de etnia blanca y religión cristiana y extrajeron que aquellas que acuden más de una vez por semana a la Eucaristía tienen un 33% menos de riesgo de mortalidad que las que no iban. Las creyentes mueren menos por cáncer o enfermedad cardiovascular. Quiere decir, Gabriela, que ir a misa también nos puede ayudar en nuestro bienestar, en nuestra salud física y en nuestra salud mental. Así es, y las personas que piensan que ir a misa es algo que no produce ningún fruto, pues es un grave error, porque dentro de la misa tenemos ese sacramento tan importante, Daniela, que es el de la Eucaristía, y el mismo Señor dice que Él es la vida, ¿no? Y que se nos da allí como el pan de vida. Entonces, qué mayor gracia y regalo de Dios que Él mismo se nos está dando como vida allí en ese sacramento y que además el Señor nosotros sabemos que obrando de esa forma pues va limpiando todo aquello que hay en nosotros que nos pudiese alejar de Él, nos va calmando todas esas angustias, esas ansiedades. Por ejemplo, hay muchas personas que dan testimonio de que el rezo del rosario, Daniela, los ayuda a mantenerse en paz, a mantenerse en calma. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el tema de la nueva era y tenía toda esta opresión, llegué a sufrir incluso ataque de pánico, yo me aferré tanto al rosario que incluso hoy en día continúo rezando el rosario diariamente y no digo uno, muchos, a veces rezo hasta 3 y 4 rosarios diarios, pero porque se va creando ese hábito y la sensación de bienestar es tan grande que bueno, no lo puedes dejar de hacer. Y además brinda mucha satisfacción, Gabriela, mucha calma, mucha paz, porque cuando se medita en los misterios del rosario se está meditando en la vida misma de Jesucristo y muchas veces también desde la perspectiva de la Virgen María, ¿no? Cómo la Virgen María vivía la misma vida de Jesucristo, porque era su madre, era la encargada de educarlo, estaba con él muchas veces, fue la primera evangelizadora y pues vivió la misma vida que vivió Jesús, estuvo con él inclusive al pie de la cruz. Entonces, esa meditación nos hace recordar que ese Dios de nosotros, Gabriela, ese Dios Santísima Trinidad, es cercano a nosotros, es como nosotros, nos permite sentirlo cercano porque vivió, porque sufrió, porque sintió también tristeza y sintió también angustia, Gabriela. Pero además, lo que tú dices es muy cierto, porque la misa nos puede ayudar mucho porque ese sacramento de la Eucaristía es sanador y es liberador. Mira lo que dice Primera de Corintios 11:30, que cuando no se toma la Eucaristía, muchos se enferman y otros están débiles y otros muchos pueden hasta morir. Quiere decir entonces que la Eucaristía es un sacramento sanador, Gabriela, que nos puede ayudar también con nuestra salud física y mental, porque estamos recibiendo nada más y nada menos que a nuestro Señor, el creador del mundo, el creador del universo, a Jesucristo, su cuerpo y su sangre. Pero además, Gabriela, ¿cómo nos ayuda la oración, verdad? Porque como tú dices, el rezo del Santo Rosario es muy importante porque nos permite mantenernos en calma, pero también porque Jesucristo es el que nos da ese ejemplo de oración. Fíjate que cuando estaba en los momentos más difíciles de su vida, como por ejemplo en la oración en el huerto, en Mateo 26, de los versículos 36 al 39, se nos narra esa oración de Jesús en el huerto de los olivos y nos dice el Evangelio que Jesús sintió tristeza y angustia. Fíjense ustedes, hermanos,
que muchas veces nosotros pensamos, es que Dios no me va a entender, pero miren qué hermoso es nuestro Dios, que sabe lo que nosotros sufrimos porque Él lo padeció también. Y en esos momentos de tristeza y angustia, por saber que estaba cerca su muerte, el Señor le dice a sus discípulos, a los que había tomado consigo para ir al monte de los olivos, les dice, mi alma siente tristeza hasta la muerte. Quédense aquí velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó el rostro en tierra y oraba así, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, que en la oración Gabriel ayudaba mucho al Señor a sentirse calmado, a sentirse más seguro, pero además a entregarle su vida a la voluntad del Padre. Así es. Y bueno, vamos a continuar conversando sobre este tema. Al regreso les vamos a dejar una oración también. Vamos a conversar un poco de esa oración del Padre Pío a las personas que sienten tristeza y depresión. Mientras tanto, vamos a una pausa musical y ya continuamos. Bueno amigos, continuamos con nuestro programa Minutos de Sanación, llenando tu corazón con el amor de Dios, por aquí por Pacífica 90.7 FM. Y hoy estamos conversando sobre la salud mental. Y estábamos, Daniel, hablando un poco sobre esas palabras de nuestro Señor en la Biblia, en donde nos dice que la Eucaristía es un sacramento muy importante porque nos sana, nos libera. Y estamos hablando también un poco de esos hábitos que nos ayudan con nuestra salud mental. Habíamos dicho que para mantener una buena salud mental es importante que nosotros pues tengamos pensamientos positivos, saludables, que tratemos de hacer oración en el día, conectarnos con nuestro Dios, que olvidemos un poco todos estos temas y evitemos todos estos temas de nueva era que hay hoy en día, donde se hacen recomendaciones para hacer mindfulness, yoga y meditación trascendental como algunas alternativas para la salud mental y que realmente ponen en peligro nuestra alma porque son contrarias a nuestra fe y son contrarias a la palabra de Dios. Y dejamos un tema, Daniela, para conversar ahorita, que es una oración del Padre Pío para aquellas personas que sienten tristeza y depresión. Fíjate que acá hay un informe que pueden leer en Así Prensa, en donde la pequeña oración dice, quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti estoy en tinieblas. Esta oración es escrita por San Pío de Pietrelcina y es recomendada por un sitio web de la diócesis de Celaya en México para las personas que sufren depresión o enfrentan una profunda tristeza. Bueno, este artículo señala que el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales incluye definiciones clínicas para la depresión, pero también se puede recurrir a la explicación sobre la oscuridad espiritual que San Juan de la Cruz escribe en La Noche Oscura del Alma, su libro. Sea cual sea la manera en que estemos pasando por un estado depresivo y sea cual sea la historia que nos ha llevado hasta allí, la clave en esos momentos oscuros es extender la mano, buscar el contacto con Dios. Por eso decimos, Daniela, que la misa es importante, ¿verdad? Porque en ese sacramento donde nosotros estamos recibiendo a Jesús, vamos a tener una sensación mayor de bienestar, de tranquilidad, de calma, igual que con el rezo del Santo Rosario. Entonces, el autor de este artículo indica que el estado de oscuridad y depresión no es un vacío, sino más bien un espacio lleno de conocimiento ante el que estamos momentáneamente cegados. Y él dice, cuando intentamos alcanzarlo solos, a menudo estamos demasiado exhaustos como para seguir profundizando. Y así sucumbimos a las oleadas de desesperación. Por eso decimos que es muy importante el tema de controlar los pensamientos y de siempre tratar de mantener pensamientos positivos, pensamientos saludables y no pensamientos catastróficos o de angustia que hacen que obviamente nuestro sistema nervioso se acelere y nos sintamos más angustiados. Aunque nos hayan enseñado a perder la esperanza, es volver la espalda a Dios, lo cual es pecado. Hay otro elemento de la desesperación que a veces se pasa por alto y deriva de la regla de San Benito,
que en todo sea Dios glorificado. Como decíamos hace un momento, que en aquellos momentos de adversidad, de angustia, siempre glorificar a Dios, porque nunca nos va a dejar solos y que el centro realmente de nuestras vidas sea nuestro contacto con Dios, nuestra relación y amor con Dios. Muchas personas, Daniela, dicen, no, pero es que yo tengo una relación con Dios, pero no con una iglesia, no con un templo, no con un sacerdote. ¿Qué le podemos decir a esas personas? Bueno, imagínate, si en la misma Biblia dice que el Señor amó a su iglesia y dio su vida por ella, Efesios 5:25, ¿cómo nosotros no vamos a amar a la iglesia? ¿Para qué vino Jesús si no fue a valerse de esos 12 apóstoles para instituir una iglesia y para que nosotros pudiésemos seguirlo dentro de esa iglesia, Gabriela? Entonces, pensar que podemos seguir a Cristo por nuestra cuenta no es lo que el Señor espera de nosotros. Él quiere que precisamente nosotros sigamos ese ejemplo de los 12 apóstoles, en donde el Señor pues los instituyó a ellos para edificar esa iglesia y quiere que sigamos ese ejemplo, seguirlo a Él dentro de su iglesia. Y además, Gabriela, los que dicen eso desconocen las sagradas escrituras, porque el Señor también dice en la Biblia que el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Es decir, que acudir a la Eucaristía es un sacramento que puede obrar milagros en nuestras vidas, como ya lo habíamos dicho. En nuestro caso, Gabriela, la Eucaristía obró liberación cuando estábamos en la nueva era. Hizo que sintiéramos una calma después de esa tormenta, después de esas perturbaciones, esa opresión diabólica que sufrimos. La Eucaristía fue lo que finalmente nos liberó. Entonces, es un juego del demonio hacernos creer que no necesitamos a la iglesia, ¿no? Y renegar del Papa y renegar de los sacerdotes, porque son los sacerdotes los que consagran la Eucaristía. Y de allí viene ese ataque feroz, hermanos. No nos podemos dejar llevar por esta penetración que ha hecho la nueva era en nuestra mente y muchas veces también en la iglesia, Gabriela, de personas que dicen, yo voy a la iglesia, pero no me confieso, porque el sacerdote es igual de pecador que yo. Entonces caen en esa trampa de no acudir a un sacramento que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo para que nos reconciliemos con Él, porque es el demonio, el enemigo, el que no quiere que nosotros acudamos a los sacramentos. Sí, también dice la palabra, a Cristo sea la gloria en la iglesia. Así que cuidado porque eso de una religión o una espiritualidad libre es peligroso. Cuando no estamos bajo la directriz o el pastoreo de una persona que obedezca a una jerarquía, corremos un grave peligro, sobre todo de ensoberbecernos y de desviarnos en lo que dice la palabra de Dios, interpretarla de otras maneras. Pero bueno, continuando con este relato sobre la depresión, la tristeza y la soledad que recomienda una diócesis en México, el autor relató que en una confesión, estando esta persona, un sacerdote, en una época de depresión, otro sacerdote le dio una penitencia muy concreta, ¿no? Debía leer sobre Jesús caminando sobre el mar tempestuoso y sobre el miedo de Pedro en Mateo 14, 30, 31, Daniela. Esto es una meditación hermosa para las personas que estén pasando por este momento de oscuridad, que es la depresión, que es la tristeza, la soledad, la angustia. Meditar en la palabra de Dios, porque nosotros también tenemos nuestra meditación. No es que solamente la meditación zen, la meditación tibetana, budista, hinduista, que nos venden ahora como espiritualidad, pues no, nosotros tenemos también nuestra meditación. Lo que pasa es que muy pocas personas la ponen en práctica, Daniela, porque muy pocas personas leen la palabra de Dios. Se quedan simplemente en lo superficial, pero no profundizan. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que profundicemos nuestra religiosidad, que profundicemos nuestra fe, hermano. Vamos a leer la palabra de Dios. Si estamos pasando por un momento difícil, como lo es este de la depresión, fíjense qué bonita esta meditación de la palabra en Mateo 14, 30, 31, donde Jesús, caminando sobre el mar tempestuoso, ¿verdad? Se encuentra con Pedro, que tiene miedo además. Entonces hay que reflexionar un poco, ¿no? En esta palabra en específico, reflexionar sobre el momento en que Pedro se desespera
y busca la ayuda del Señor. Ese segundo justo antes de que Jesús le sostuviera la mano. Entonces, ahí está Pedro, ¿verdad? Imagínense esa escena. Ahí está Pedro asustado porque se va a ahogar. Él cree que se va a ahogar, que se va a hundir en medio de esa noche oscura. Y aparece el Señor y Pedro, como un instinto de supervivencia, extiende su mano para que el Señor lo tome y lo ayude a salir de esa situación para que él no se ahogue. Entonces este momento fue un momento oscuro, lleno de mucha duda para Pedro, cuya fe había flaqueado. ¿Por qué? Porque él pensó que iba a sucumbir, que se iba a ahogar. También fue una respuesta intuitiva para una persona que se ahoga físicamente, entonces le extiende la mano al Señor. Así somos nosotros, porque somos almas creadas por Dios y siempre vamos a buscar que sea Él quien nos ayude. Nuestro instinto natural del alma es buscar a su Creador, a su Dios. Entonces, esta es una metáfora para nosotros extender la mano, hermanos, hacia Cristo psicológicamente y espiritualmente. Dice acá, el redactor de este artículo, dice, me sorprendió lo rápido que el instinto de sobrevivir espiritualmente se emparejó al deseo de vivir físicamente cuando se está agotando y en aguas profundas. Ese deseo que siempre tenemos de sobrevivir. Por ello, con la tranquilidad de saber que el Señor ha tomado mi mano y que no me ahogaré, a menudo leo esta oración, a veces incluso 3 veces entera. Entonces, fíjense que qué bonito reflexionar en esta palabra sobre el miedo que sintió Pedro, Pedro quien además conoció personalmente a Jesús, que sabía que era el Hijo de Dios, el Mesías, el que venía para salvarnos. Y aún así tuvo miedo, sintió miedo y pensó que se iba a ahogar, pero ahí estaba el Maestro, ahí estaba Jesús para ayudarlo. Y entonces este sacerdote que habla sobre esta alternativa para superar la depresión en base a su propia experiencia de depresión, nos deja esta oración que él hacía 3 veces al día y que es escrita por el Padre Pío. Y se las quiero decir en este momento para que aquellas personas que puedan estar pasando por una situación de depresión, pues hagan esta oración tan bonita. Dice así: quédate conmigo, Señor, porque es necesario que estés presente para que no te olvide. Ya sabes lo fácil que te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque soy débil y necesito tu fuerza para no caer tan a menudo. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti no tengo fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti estoy en tinieblas. Quédate conmigo, Señor, para que escuches tu voz, para que escuche tu voz y te siga. Quédate conmigo, Señor, porque deseo amarte mucho y estar siempre en tu compañía. Quédate conmigo, Señor, si deseas que te sea fiel. Quédate conmigo, Señor, porque por pobre que sea mi alma, quiero que sea un lugar de consuelo para ti, un nido de amor. Qué hermosa esta oración, Daniela. Muy hermosa porque además nos recuerda que ciertamente Jesús siempre está con nosotros, que nos está acompañando y que nuestra confianza debe estar puesta en Dios, hermanos, porque el mundo nos vende muchas alternativas a estos problemas de salud mental o problemas como angustia o depresión que nos pueden más bien perjudicar, Gabriela. ¿Tú sabrías qué responderle a un médico que, por ejemplo, pudiese recomendarte hacer yoga o pudiese recomendarte hacer meditación trascendental ante un problema de salud mental? Bueno, yo normalmente cuando me hacen ese tipo de recomendaciones digo que yo soy católica y que eso es contrario a mi fe. De repente esto puede llamar la atención de muchas personas y bueno, se extrañan, pero hay que decir la verdad, ¿no? Y aprovechar de evangelizar, decirles, en una oportunidad recuerdo que a una persona le dije, mira, eso es parte de la práctica religiosa budista e hinduista y realmente no creo que sea conveniente para mí. Y la persona se sorprendió mucho y dijo que desconocía, que ignoraba esa situación. Pero bueno, es así porque muy pocas personas saben de estos temas, por eso es que hay que conversarlo, por eso es que hay que hablarlo,
para que muchas personas tengan ese conocimiento que nos falta, porque eso es una práctica religiosa, Daniel, aunque lo llamen espiritualidad, es realmente una práctica religiosa. Y nosotros tenemos que advertir también que si nosotros reconocemos que Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Salvador, pues entonces nosotros no podemos practicar doctrinas que son contrarias a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y en estos días tuve un chequeo de rutina, Gabriela, con un médico y me recomendó hacer yoga. Y pues de una manera muy sutil le comenté que el yoga es una práctica espiritual hinduista cuyas posturas son de adoración a dioses o a deidades del hinduismo y que yo por ser católica no puedo practicar este tipo de ejercicios. Y este médico pues se sorprendió mucho, Gabriela. Y yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad como católicos, primero de informarnos, hermanos, de informarnos cuáles son esas prácticas que nosotros podemos o no realizar para estar claros y no confundirnos en nuestra espiritualidad. Porque resulta, Gabriela, que muchas personas comienzan haciendo yoga como una alternativa para solucionar los problemas de salud mental y resulta que terminan iniciándose como maestros de yoga, iniciándose en el budismo o en el hinduismo, iniciándose inclusive en la India, Gabriela, con personas que saben más que ellos y que los comienzan a iniciar en rituales y en una religión distinta que es la hinduista, que bueno, como religión se respeta, que es una creencia distinta, pero los católicos no tenemos por qué practicar religiones o espiritualidades distintas a las nuestras. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que conocer nuestra espiritualidad para saber que no la tenemos que mezclar, no debemos mezclar nuestra espiritualidad con otras prácticas, pero además tenemos la responsabilidad de decirlo claramente a la persona que nos esté recomendando, sea un doctor o sea un amigo, que nosotros no realizamos eso porque somos católicos y esas prácticas son contrarias a nuestra fe y nos ponen en peligro espiritual, Gabriela, de perder nada más y nada menos que nuestra alma. Sí, ellos dicen y suelen decir, ¿no? Este argumento que es una técnica espiritual, más no religiosa. Pero no es cierto porque, por ejemplo, en el yoga, cada postura que se hace, que ellos dicen es de estiramiento, realmente no es de estiramiento, es una posición para adorar a esos dioses del hinduismo. Entonces es muy importante saber que es una religión. ¿Por qué? Porque se está adorando dioses, Daniela. Y entonces entras a un centro para hacer yoga, Gabriela, y lo que te consigues es una pared pintada con mandalas o unas alegorías a los dioses o a las deidades del hinduismo como Ganesha, como Vishnu, como Brahma y otros más, pare de contar, y resulta que te dicen que no importa que seas católico porque de igual manera el yoga no es una práctica religiosa y resulta que sí lo es, Gabriela, porque el yoga es una manera de llegar a la iluminación según la religión hinduista. Y además existe un tipo de yoga, Gabriela, que se utiliza para adorar a una deidad que se llama Krishna, hermanos. Entonces debemos tener cuidado con todos los tipos de yoga que existen porque no son sino una manera de adorar distintas deidades y muchas veces nosotros como católicos no estamos dándonos cuenta, no nos estamos formando y no nos estamos informando sobre los peligros que puede tener esto. Personas que practican yoga que llegan al Ministerio de Liberación perturbados porque realizaron estas prácticas y resulta que invocaron divinidades que no son más que demonios o ángeles caídos y terminan con muy serias perturbaciones que pueden comprometer incluso la salud y estabilidad mental de una persona. Debemos tener mucho cuidado. Sí, bueno, vamos a mencionar en este momento el Salmo 55, que es un salmo también para esos momentos difíciles de angustia, y dice, confía tu suerte al Señor y Él te sostendrá. Entonces no andemos buscando unas alternativas que sean rápidas, que se ajusten a nuestra comodidad. Vamos siempre a poner a Dios en primer lugar y tener cuidado con estas recomendaciones que nos hacen, porque es como tú dices, Daniela, pensamos que estamos haciéndonos un bien cuando hacemos yoga y resulta que estamos haciendo adoración a unos dioses y ni cuenta nos damos.
En el testimonio que estaba viendo esta mañana que me compartió un hermano de Chile, decía la persona que se convirtió de la nueva era, decía que empezó haciendo cartas, se sintió bien y entonces continuó haciendo registros akáshicos, después meditación trascendental, después hizo hasta una hipnosis, luego tomó ayahuasca, que es una sustancia alucinógena, y bueno, así fue hasta que pasó lo que tenía que pasar. Comenzó a sentirse oprimida. Le comenzaron a dar esos ataques de pánico, angustia, ella sentía que se iba a morir hasta el punto en que ya sentía que no aguantaba más y en ese momento fue cuando escuchó una voz que le dijo que se quitara la vida. Si ella no hubiese en ese momento clamado a Dios, pues quizás habría tomado la decisión de verdad de suicidarse. Pero gracias a Dios el Espíritu Santo la asistió y ella comenzó a rezar, comenzó rezando el rosario, luego comenzó a leer los evangelios y allí es cuando tiene este encuentro personal con el Señor que se le presenta en un sueño pidiéndole que vaya a la Eucaristía. Qué hermoso ese testimonio, Qué ¿verdad? hermoso ese testimonio porque además el Señor la está guiando, la está instruyendo en que primero debe confesarse, Gabriela, porque las personas que hacen yoga, las personas que practican meditación trascendental o mindfulness, meditación de conciencia plena, o que realizan alguna práctica hinduista o budista, Gabriela, ya sea esa que tú acabas de comentar, registros akáshicos o constelaciones familiares, creencia en reencarnación, ley de atracción, esas personas no pueden comulgar, hermanos. No podemos comulgar si nos hemos consultado las cartas. No podemos comulgar si hemos practicado yoga. No podemos comulgar si hemos practicado meditación trascendental o mindfulness. ¿Por qué? Porque son prácticas idolátricas. Nos hacen caer en el pecado de la idolatría, porque son prácticas espirituales de otras religiones con las que nosotros no nos debemos mezclar. Así que si hemos acudido a alguna de estas prácticas, incluyendo también, Gabriela, ¿verdad? Muchas veces las personas se leen las cartas para ver si en el futuro les va a ir bien o consagrar sus negocios para que les vaya bien y tener abundancia y prosperidad. Estas personas no pueden comulgar. Primero tienen que acudir al sacramento de la confesión, renunciar a esas prácticas y arrepentirse y pedirle perdón a Dios, como lo hice yo, como lo hizo mi hermana Gabriela cuando estuvimos en la nueva era, que primero tuvimos que confesarnos y renunciar a estas prácticas para poder acercarnos y recibir a Dios con un corazón limpio y puro, dándole el primer lugar a Jesucristo, que es el creador de todo lo que existe. Sí, y también siempre recordar que Dios está con nosotros, no nos abandona. Y recordar las promesas que nos hace el Señor en la palabra. Hermanos, Dios tiene una alianza con nosotros y ese pacto no se rompe. Entonces, creer fielmente en las palabras de Dios que siempre nos asiste. Por ejemplo, tenemos esta palabra de Isaías 43:2 que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama te abrazará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. También en el Salmo 18, Gabriela, el Señor nos dice, en mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Entonces, estas son promesas que siempre tenemos que tener presentes, porque Dios, hermanos, siempre va a estar pendiente de nosotros, de que nosotros estemos bien, de nuestro bienestar, pero pensemos siempre que lo más importante, más allá de todo esto, es que estemos cumpliendo los mandamientos y seamos fieles a Dios para poder ganarnos esa salvación, esa eternidad. Bueno, hermanos, estuvimos hablando hoy sobre la salud mental y cómo entonces podemos nosotros como católicos buscar algunas alternativas distintas a las que nos ofrece el mundo para poder tener bienestar y salud física y emocional, Gabriela. Y hablábamos de los pensamientos positivos, de saber que estamos viviendo el momento presente, de no tener esos pensamientos de angustia sobre el futuro, porque el Señor nos dice en su palabra que nos preocupemos por el día de hoy.
Así que tomarnos las cosas con calma, tratar de no estresarnos, hacer énfasis también en la oración, que es muy importante porque la oración es el diálogo o la comunicación que tenemos con Dios. Así como a nosotros nos gusta escuchar a la persona que amamos, a nuestra esposa o nuestro esposo, a nuestros hijos o a un novio, también a Dios que nos ama, le gusta escucharnos. Así que bueno, conversemos con Él a diario a través de la oración. La oración del Santo Rosario es una oración muy poderosa y muy hermosa que nos puede ayudar. También hacer algún tipo de lectura de la Biblia que también nos ayuda a conocer a Dios y a escucharlo en su palabra. Y recordar, hermanos, que nosotros podemos hacer algún tipo de meditación, pero cristiana. Es decir, meditar y reflexionar en la palabra de Dios, en los evangelios, leerlo y meditar sobre la vida de Jesucristo. No acudir a estas prácticas alternativas perversas que nos vende el mundo, que nos vende la nueva era, como la meditación trascendental o el mindfulness, que también se llama meditación de conciencia plena, o el yoga, o estas prácticas de registros akáshicos o de desbloqueos de energías que pueden ser muy peligrosos para nosotros y que en vez de ayudarnos con nuestra salud mental, más bien nos pueden perjudicar. Y recordar que la misa también es importante, acudir a la Eucaristía, confesarnos regularmente y estar en gracia de Dios. Bueno, hermanos, y hemos llegado al final del programa. Minutos de sanación, llenando tu corazón con el amor de Dios, por Radio Pacífica 90.7 FM. En la fundación de la radio, el padre Vicente Mancini. En la presidencia, la licenciada Josefina Posada. En la dirección, Freddy Godoy. En los controles, Eduard Balsa. Y quienes les hablamos, Gabriel Arévalo, certificado de locución UCB 59385. Y Daniel Arévalo, certificado de locución UCB 59384. Recuerden también seguirnos por nuestra cuenta de Instagram y canal de YouTube de la Nueva Era a Jesús. Gracias por sintonizarnos.